A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a esta hora a nuestro invitado Eduardo Battistini, quien fue designado encargado de negocios por el gobierno interino en Colombia. La situación ha cambiado en ese país, pero con él vamos a analizar los últimos acontecimientos en torno a la relación entre Venezuela y el nuevo gobierno colombiano. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y gracias a ti por la invitación, como siempre. Pues mucho interés de conocer el análisis de nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Yo iniciaría a partir de lo que ha ocurrido en las últimas horas. La prensa colombiana interpreta que el nuevo presidente Gustavo Petro le negó al régimen de Nicolás Maduro su primera petición, aclarando que él no va a extraditar a los refugiados que residen en territorio colombiano. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, yo creo que ese tweet, como dicen acá en Colombia, y tweet como decimos en Venezuela, no nos sorprende para nada. Creo que hace más de un mes o algo, cuando conversamos también en tu programa, te decía que yo hacía mía las palabras del presidente Gustavo Petro cuando en el diario El País señaló que no iba a perseguir ni iba a extraditar a ningún dirigente de la oposición que se encontrara en Colombia, e incluso llegó a afirmar que su última desaveniencia con Hugo Chávez había sido reclamarle que había sacado a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Ahora, lo que vimos es la respuesta de un jefe de Estado ante, bueno, la infeliz declaración de un personaje como Diosdado Cabello, que cree que la justicia en los demás países del mundo se maneja como en Venezuela. Es decir, él cree que en Colombia, o como vimos recientemente en Argentina, bueno, se le puede dar órdenes al Poder Judicial para que el Poder Judicial acate esas órdenes del Poder Ejecutivo. Y él ahí decía que él tenía la impresión de que ya la justicia colombiana iba a empezar a funcionar y que él pedía pues que se extraditaran a todos los que estábamos acá en Colombia. Creo que ese mensaje del presidente Gustavo Petro primero reafirma el talante democrático del Estado colombiano. Recordemos que este mensaje no es un mensaje de Gustavo Petro, es un mensaje del jefe de Estado de Colombia, es decir, es un mensaje que tiene implícito además la posición del Estado colombiano, y yo creo que allí sin duda alguna es como tú lo has señalado acá, un primer portazo en la cara que el presidente Petro le da a la dictadura. Y te digo que además esto yo creo que va a seguir sucediendo, y va a seguir sucediendo porque es evidente que cuando se restablece una relación entre personas, entre institucionalidades distintas, entre regímenes distintos en su naturaleza, obviamente los objetivos son distintos. Tenemos por un lado el Estado colombiano, que de alguna otra forma es un Estado de derecho que acaba de ser electo nuevamente un presidente por la vía democrática, y que ese Estado pues tiene unas prioridades en este restablecimiento de relaciones con el régimen. ¿Cuáles son? Frontera, reactivación comercial, poder favorecer a la población que se encuentra en la zona fronteriza, poder acompañar a los colombianos que se encuentran en Venezuela, pero además de eso también reforzar el tema de la seguridad. ¿Y qué hemos visto del lado venezolano, María Alejandra? Bueno, la primera es, bueno, que Nicolás Maduro, su primer interés es que lo reconozcan como presidente, cuando sabemos que desde el año 2018 no había una elección libre en Venezuela. Y su segundo interés, bueno, ya lo vimos expresado en Diosdado Cabello, es perseguir, judicializar, criminalizar a quienes estamos en Colombia y hemos hecho oposición al régimen de Nicolás Maduro. Entonces ahí claramente está cuál es el interés del régimen venezolano, y es por eso que siempre hemos dicho lo importante que es que el gobierno de Colombia tenga un canal de comunicación con la Venezuela democrática, con la Venezuela que está en resistencia, con la Venezuela que quiere una salida pacífica y electoral para la crisis en Venezuela, y que esa Venezuela no es Nicolás Maduro. ¿Ese canal existe o no todavía? Mira, nosotros, como te lo he comentado en varias oportunidades, hemos tenido conversaciones con personas que están dentro del gobierno, sobre todo en las áreas de interés en el tema de los venezolanos, pero nosotros no hemos querido forzar una petición permanente al presidente de la República y al canciller
porque entendemos que estas son dinámicas políticas que se van dando y que se van generando sus propios espacios. Lo que sí es que hemos hecho en todos los espacios que hemos podido, privados y públicos, con personas del gobierno, pero también en programas de televisión, en medios de comunicación y en reuniones públicas, siempre hemos dicho que estamos listos y estamos a la disposición de tener ese canal de comunicación. Y estamos seguros que tarde o temprano ese canal de comunicación va a estar muy fluido, pero lo importante es que eso no sea la noticia, sino que la noticia sea que nosotros podamos darle al gobierno de Colombia todo lo que significa la narrativa de esa Venezuela democrática, insisto, que está pidiendo cambios a gritos, un cambio en Venezuela, y que este restablecimiento de relaciones no le va a dar al gobierno de Colombia esa versión. Y ya el gobierno de Colombia está empezando a ver cuál es el interés, cuál es la comunicación y cuáles son los mensajes que de parte del régimen de Nicolás Maduro pues están enviando a la institucionalidad colombiana. Ahora, la persecución contra la disidencia en Venezuela tiene toda clase de matices. Sin ir más lejos, en la mañana de hoy fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía el abogado Alonso Medina Roa, quien forma parte de la defensa de la familia del capitán Acosta Arévalo. A él le impidieron salir de Venezuela, supuestamente tiene una orden de prohibición de salida del país. Ligia Bolívar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, decía Iván Duque, el presidente Duque, iba a emitir un decreto para acelerar solicitudes de refugio pendentes. Tenía como excepción casos de legitimación de capitales y terrorismo. Acá un ejemplo, señalaba lo ocurrido con Alonso Medina Roa, del abuso de la figura de terrorismo para perseguir a defensores. No se aprobó y Gustavo Petro no debe poner excepciones. Y yo le pedí un comentario acerca de este tema porque, insisto, la persecución, uno de los delitos, por cierto, que investiga la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela, tiene distintos matices en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo creo que hay que partir del hecho de que Venezuela es un Estado fallido, Venezuela es un Estado que viola los derechos humanos, que el último informe de la Comisión de Determinación Independiente de Hechos señaló que el Poder Judicial venezolano estaba absolutamente secuestrado por el poder político, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, con lo cual ninguna orden de captura, sea cual sea la denominación, sea cual sea la solicitud de la tipificación de lo que ellos llamen delito, que ellos puedan señalar, se puede tomar como algo que sea legítimo y que sea legal. Y yo creería que el gobierno de Colombia no va a caer en esa manera de entregarle a cualquier venezolano que esté luchando por la libertad y por la democracia a lo que el régimen de Maduro llama justicia, porque al final eso sería entregar a un venezolano disidente a un paredón de fusilamiento. Yo creo que allí lo que nosotros tenemos que seguir es alzando la voz, hay que seguir haciendo las alertas, hay que seguir también avisando de manera pública a lo que es el tema de Interpol, para que Interpol, que por cierto en los últimos años ha desestimado todas estas solicitudes que desde el régimen de Nicolás Maduro se hacen, porque lo que hay que entender es que es un Estado que violador de derechos humanos, que no le garantiza justicia absolutamente a nadie y que además en poder de ese Estado forajido asesinado a personas que debía tener bajo custodia, y tenemos el caso de el concejal Fernando Albán, pero también tú lo mencionabas hace poco, el caso del capitán Arévalo Acosta, que por cierto su familia está en situación de refugio acá en territorio colombiano. Entonces no hay manera que ningún Estado democrático pueda hacer esa acción de entregar a un venezolano a una dictadura que lo único que va a hacer es judicializarlo, criminalizarlo, incluso puede llegar a asesinarlo bajo custodia. Entonces yo creería que lo que hay que estar es alerta, estar prendiendo las alarmas en tiempo real, tanto para el Congreso de la República en Colombia como para el gobierno nacional, pero también a los medios de comunicación. Y yo creo que la mejor forma de protegernos acá en Colombia es precisamente tener esa red de respuesta inmediata y poder alertar a las autoridades en tiempo real de lo que se pueda pretender desde la dictadura. La pregunta es, como ha dicho Ligia Bolívar, y usted también lo mencionaba, el tema de Interpol, más allá del asilo y el refugio, el gobierno de Gustavo Petro debería considerar la ausencia de independencia judicial en Venezuela. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de discutir con algún vocero de la nueva administración estos temas o no todavía? Mira, lo hemos discutido con senadores, lo hemos discutido con senadores, te digo,
que forman parte de la alianza de gobierno, lo hemos discutido con representantes que forman parte de la alianza de gobierno, lo hemos dicho a funcionarios del gobierno que tienen que ver con temas migratorios y con temas de atención a los venezolanos, y por supuesto de manera pública se lo hemos alertado a las autoridades de alto nivel del gobierno de Colombia. Sin embargo, dadas las circunstancias, si hay algún caso particular, un caso puntual que tengamos que de manera inmediata poner énfasis, lo vamos a hacer a través de los canales regulares de la Cancillería y también a través de los canales regulares de la Presidencia de la República. Te debo decir que hasta ahora no hemos tenido ninguna señal de no apertura, todo lo contrario, hemos sentido una voluntad de trabajar en equipo, más allá de que no tengamos reconocimiento diplomático, pero sí de trabajar por los venezolanos, y creo que ese tuit del presidente Petro ayer también reafirma un poco la defensa en el tema de los derechos humanos y la protección que pueden tener los refugiados en Colombia. Tengo que hacer una pausa, pegar publicidad. A este tema de las declaraciones del vicepresidente del PSUV hay que agregar la orden de captura contra 23 directivos o exdirectivos de monómeros. Al regreso yo le pedí un comentario. Sé que el caso no lo conoce al detalle, pero tiene que ver con el tema que venimos discutiendo hasta el momento. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Eduardo Battistini, encargado de negocios designado por el gobierno interino en Colombia. Las cosas han cambiado, producto de la nueva administración, el reconocimiento del presidente Gustavo Petro al régimen de Nicolás Maduro. Pero nuestro invitado conoce perfectamente el tema que debatimos en esta parte del programa. Yo le he dejado una inquietud porque a estas declaraciones del vicepresidente del PSUV, hay que agregar las órdenes de captura emitidas por el Ministerio Público, el fiscal designado por la Constituyente Comunal, contra directivos de monómeros. Y yo le pediría un comentario, ¿cuál es su expectativa en torno a este punto en específico? Lo escuchamos. Sobre el tema monómero, como tú lo has dicho, yo no tengo mucho conocimiento del caso. En todo caso, va a dar la redundancia, esos presuntos delitos que se dicen que pueden haberse cometido, o presuntas irregularidades que se pueden haber cometido en monómeros por ser una empresa
que se encuentra en territorio colombiano debe ser investigado por la Fiscalía de Colombia. Ahora, lo que parece curioso es que el fiscal del régimen de Maduro anuncia órdenes de captura, solicitudes de extradición, y 2 días después dice que va a iniciar la investigación. Es decir, antes de incluso iniciar la investigación, dicho en sus propias palabras, ya está emitiendo órdenes de captura y órdenes de extradición, es decir, ya está dictando sentencia. Al final del día, quien le correspondería o quien le corresponde investigar eso y por el bien de la verdad y que todos los venezolanos podamos saber realmente qué pasó en Monómeros, bueno, es a la Fiscalía colombiana, y sin duda alguna una investigación llevada a cabo por la Fiscalía colombiana, bueno, tiene las garantías de debido proceso, tiene las garantías de vivir en un Estado de Derecho y no es lo que sería un paredón de fusilamiento en Venezuela. Yo creo que lo importante allí, insisto, es que tanto los venezolanos como los colombianos conozcamos la verdad de lo que realmente ha sucedido en Monómeros, y creo que la mejor forma de poder conocer esa verdad es que la Fiscalía de Colombia pueda llevar una investigación a fondo respecto a ese tema y, por supuesto, que sea de conocimiento público para todos los venezolanos. Ahora, en general, hay preocupación en la comunidad de venezolanos acerca del destino de la migración, del éxodo. Estamos hablando del país donde reside la mayor cantidad de venezolanos que han tenido que huir de nuestro país, más de 2 millones, casi 2 millones y medio de personas. Con relación a este tema, ¿han tenido la posibilidad ustedes, como representantes del gobierno interino, de tener contacto con las autoridades colombianas, tomando en consideración un tema que ya discutimos, este plan, el supuesto plan de retorno voluntario? Lo escuchamos. Mira, sobre ese tema, como te lo comenté en aquella oportunidad, bueno, es una opción que existe sobre la mesa, pero que precisamente es voluntario. Pasa por la decisión del migrante que quiera regresar a Venezuela y la apertura de fronteras que está planteada, que pueda suceder en las próximas semanas, bueno, va a facilitar que quien quiera regresar lo pueda hacer de manera segura. Sin embargo, no hay una política pública y comunicacional por parte del gobierno de Colombia actual de incitar a los venezolanos a que regresen al país. Todo lo contrario. Hoy, por ejemplo, mañana, perdón, hay una feria de empleo del SENA, y que tú sabes que es como el equivalente al INSE en Venezuela, donde está convocando para más de 19,000 plazas de empleo, y están anexando también para que migrantes venezolanos entre 18 y 28 años puedan participar. Es decir, la apuesta de Colombia, los primeras de cambio en este ya casi primer mes de gobierno, hemos visto que es en continuar la política migratoria y en profundizar en temas de integración, por lo cual yo no creo que eso vaya a prosperar. Y además, insisto, la situación por la cual los venezolanos salieron del país y de los cuales 2.4 millones están acá en Colombia no han cambiado, y todo lo contrario. Hoy, por ejemplo, veía que el dólar en Venezuela en menos de una semana pasó de 6 a casi 9 bolívares por dólar. Es decir, la situación venezolana cada día está peor, y esas razones por las cuales se fueron siguen aún vigentes. Y además de eso, quien está afuera, no se te olvide, María Alejandra, es prácticamente sostén de familia el que está dentro del país, porque las remesas se han convertido en uno de los ingresos más importantes del Producto Interno Bruto de nuestro país. Así que yo creo que eso, ni por la voluntad propia de los venezolanos que se encuentran en Colombia, y porque tampoco va a ser una política de Estado del gobierno colombiano, va a suceder. Lo que sí creemos que sí puede convertirse en un verdadero plan de retorno para los venezolanos es que Colombia pueda jugar un papel fundamental en el marco de la negociación política, en el marco de la presión internacional, en el marco de los acuerdos internacionales, para que en Venezuela pueda haber una elección libre y democrática, porque con una elección libre y democrática, donde podamos tener un presidente democrático, estoy seguro que esa va a ser la mejor solución al tema migratorio, no solamente en Colombia, sino en todo el resto del mundo, donde tenemos colonias ya de venezolanos. Sobre este tema se ha discutido, por ejemplo, la participación de los venezolanos en el exterior, no solo de cara a un eventual proceso o elección presidencial, también tomando en consideración las primarias que organiza la plataforma unitaria. ¿Qué puede decirnos? Mira, la plataforma unitaria entiendo que está discutiendo sobre ese tema en particular, por lo cual yo no te puedo dar una posición oficial de los partidos de la plataforma unitaria. Te puedo decir lo que yo creo que debería pasar. Yo creo que todos los venezolanos que nos encontramos fuera del país y que tenemos nuestra cédula de identidad y somos mayores de edad, tenemos el derecho constitucional a ejercer nuestro voto. Ha sido una política sistemática del régimen de Nicolás Maduro impedir
que nosotros podamos ejercer los que se encuentran fuera del país ese proceso electoral. En estos días leía que uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, creo que era el rector Picón, denunciaba que había recibido de varios países la denuncia que los consulados del régimen no tenían aperturado el registro electoral permanente, violando flagrantemente la Constitución y la ley orgánica de procesos electorales. Pero en todo caso, María Alejandra, también hay que entender que esto es una discusión novedosa para los venezolanos. Es decir, nosotros nunca habíamos tenido una diáspora que pudiese ser lo suficientemente grande fuera del país para poder hablar de estos temas. Entiendo yo que el registro electoral actual que tiene de venezolanos en el exterior escasamente llega a los 150.000 venezolanos, cuando ya vemos más de 7 millones fuera del país, pero además de eso, por lo menos un poco más de 4 millones habilitados para votar. Yo creo que esto es una discusión novedosa. Yo creo que aquí los partidos tienen que ejercer toda la presión para que esos venezolanos que estamos fuera podamos votar. Y en el tema de las primarias, bueno, si nosotros vamos a dar la lucha para que los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto en una elección presidencial, bueno, nosotros tendríamos que dar el ejemplo en una elección primaria. Sin embargo, yo no quisiera profundizar en ese tema, insisto, porque eso es algo que se está discutiendo a nivel de las autoridades de nuestros partidos políticos en la plataforma unitaria, y no quisiera ser yo una mosca en la sopa en esa discusión. Eduardo Battistini, 1.000.000 de gracias por atender, acompañarnos y ofrecer detalles, además información valiosa acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con las relaciones entre Venezuela y Colombia, partiendo de, bueno, la insistencia del régimen de Nicolás Maduro de pedir en extradición a disidentes que residen en territorio colombiano, y la reacción a través de sus redes sociales del presidente Gustavo Petro, bueno, tajantemente negando de momento esa posibilidad, garantizando el derecho al asilo y refugio en Colombia. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos los gochos y el bosón de Higgs. Cuando en 2012 el Centro Europeo para la Investigación Científica publicó una foto que anunciaba el descubrimiento del bosón de Higgs, físicos de todo el planeta miraron embelesados la evidencia de esta nueva partícula. Sin embargo, pocos sabían que en su elaboración estuvo la mano de uno de nuestros excepcionales gochos de la Escuela de Física de la Universidad de los Andes. El bosón de Higgs es el descubrimiento más importante en lo que va del siglo XXI. Es más que una nueva partícula, es lo último que faltaba por descubrir para confirmar la teoría del modelo estándar de partículas elementales, perseguida con ansiedad durante décadas. Es el responsable de una serie de extraordinarios fenómenos sin los cuales el universo no sería más que una sopa de partículas incapaz de formar galaxias o planetas, o mucho menos personas o micros para la radio.
A través de programas de cooperación, se consiguió enviar a un estudiante a este centro de investigación a hacer una corta pasantía en el acelerador de partículas más poderoso jamás construido, conocido como el LHC. Al año siguiente, llegó la comunicación: manden más gochos como ese, al menos 2 por año. Y poco a poco se fue consolidando un contingente de físicos venezolanos del aula y otras universidades nacionales, uno de los grupos de latinoamericanos más numerosos en este afamado centro de investigación. Gracias al incansable esfuerzo de físicos venezolanos como José Ocariz y Luis Núñez por extender las fronteras de nuestro conocimiento, el bosón de Higgs tiene su aura gocha. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa saludamos al padre José Brutoso, quien es rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con las primarias de la plataforma unitaria de cara a una eventual elección presidencial en nuestro país. Y yo iniciaría preguntándole o trasladándole una inquietud que ya le planteaban en una entrevista en el mes de mayo. Le decían cómo ve el panorama de cara a los comicios presidenciales en 2024 y usted decía que es el momento más esperado por los venezolanos. ¿Continúa pensando lo mismo, padre? Lo escuchamos. Sí. Yo creo que en general en el país las encuestas lo ponen de manifiesto. La gente en Venezuela quiere un cambio político. La gran mayoría de los venezolanos quieren un cambio político. Y fundamentalmente las cosas se van decantando por la vía de el proceso electoral. El proceso electoral presidencial, pues es un momento muy esperado primero porque es quizás como la vía más expedita, más inmediata, más al alcance del ciudadano, en donde efectivamente hay una oportunidad para el cambio, ¿no? Hay toda una serie de dudas, de cuestionamientos sobre el proceso electoral, que bueno, tiene que ver con toda la serie de críticas que se han hecho. Uno puede recordar lo que la comisión que vino a Venezuela en noviembre de parte de la Unión Europea. Bueno, allí me parece que hay un listado de temas que es necesario atender. Sin embargo, teniendo en cuenta esas dudas, teniendo en cuenta esos cuestionamientos que hay, bueno, pues yo creo que una convicción importante de que es una oportunidad que está allí, que hay que aprovechar, pero por supuesto hay que luchar también por sus condiciones para que sea factible. Pero es una oportunidad que la gente quiere asumir. Bueno, creo que las encuestas en Venezuela lo van diciendo con bastante claridad. Usted menciona el informe de la Unión Europea en torno a las elecciones regionales en nuestro país y la necesidad de aplicar reformas para pensar en unos comicios transparentes en Venezuela, y ellos mencionan problemas estructurales como el Estado de Derecho, la división de poderes. ¿Cree usted que es posible acometer medidas, faltando tan poco de cara a las presidenciales, sobre todo tomando como punto de partida estos temas, padre? Lo escuchamos. Mira, trato de ser realista. A estas alturas del juego en Venezuela,
Yo creo que los venezolanos estamos bastante informados. Yo no creo que de aquí al 24 resolvamos todos esos problemas de orden estructural, que son los problemas que por otra parte están pendientes de la negociación entre gobierno y oposición. Esos son los temas. Los temas tienen que ver con una reforma judicial que efectivamente garantice justicia, entre ellas la justicia electoral. Tiene que ver con el tema del registro electoral diáfano, transparente, que garantice la inclusión de todos los ciudadanos, tanto dentro del país como fuera del país. Y todos los temas de la independencia del poder electoral. Entonces son temas estructurales. Yo creo que si hay efectivamente una presión importante de los ciudadanos, en algo se podrá avanzar en esa dirección. Creo que si hay esa presión nacional de los venezolanos, se une también la comunidad internacional, pues también se podrá presionar. Entonces creo que algo alcanzaremos en esa dirección. Y todo lo que se gane, pues va a ser positivo. Todo lo que se gane va a ser positivo, efectivamente, para acometer esa tarea. Sobre el tema de las elecciones primarias también le han preguntado, precisamente el vicepresidente del PSUV decía que en su opinión era imposible que la oposición celebrara estas elecciones internas de cara a unos comicios presidenciales en nuestro país. ¿Cómo interpreta usted una declaración de esa naturaleza, padre? Lo escuchamos. Bueno, lamentable. Las primarias de oposición son un tema de la oposición. El gobierno no tiene por qué decir, o el gobierno de Maduro o la alta dirigencia del gobierno de Maduro no tiene por qué decir quiénes sí, quiénes no y cómo, etcétera, etcétera. Evidentemente detrás de todo ese juego ya también lo conocemos. El problema en Venezuela es que ya nos conocemos y parte de la jugada consiste en tratar de quitar, y en eso va a venir una pelea fuerte, tratar de quitarle interés o generar desinterés, porque declaraciones como este tipo y algún otro tipo de acciones que pueden venir por el camino, pues lo que buscan es desalentar, desmoralizar, quitarle interés al ciudadano y decir, sí, es muy interesante, pero no va a poder ser posible. Entonces, yo creo que eso se combate en pie de lucha, eso se combate con una actitud creo que muy clara al respecto, evidentemente con mucha movilización. Por eso entro aquí en otro tema que me parece capital. Yo creo que de cara a las primarias están pendientes dos grandes temas a mi manera de ver. Por una parte, ponerse de acuerdo las fuerzas que van a participar en torno al método electoral, el tema cómo se va a elegir al candidato abanderado de primaria, todo lo que implica la metodología para llevarlo adelante, cuáles van a ser las reglas de juego, la comisión que efectivamente va a coordinar todo ese proceso, la comisión técnica, es decir, ahí hay toda una gran tarea que llevar adelante. En estos días asistimos a lo que van señalando distintos candidatos. Entonces, eso es una discusión que siento yo hay que darla rápido y hay que llegar a unos consensos. Nosotros no podemos, y por lo menos ese es uno de mis llamados claros a la oposición. Uno de mis llamados claros a la oposición es, si queremos que efectivamente nosotros tengamos un proceso de primaria empoderado, un proceso con fortaleza, un proceso que entre en el colectivo de los venezolanos, que entusiasme, tiene que ser un proceso que cuanto antes se decida mejor. Y allí yo sí llamo, nuestros líderes de oposición, jala cada uno para su lado. Lamentablemente es así. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un llamado fundamental, que mire, pónganse de acuerdo lo más rápido posible, en torno a lo que conviene, y escuchen a la sociedad en cuanto a que
efectivamente la gente quiere enrolarse en estos procesos, pero necesita claridad, necesita certeza. ¿Cuál va a ser el método? ¿Cuál va a ser las reglas de juego? ¿Cómo se va a participar? ¿Cuál es la comisión? Allá hay un tema allá hay una serie de temas de la organización interna que no puede pasar de más de un mes, para que efectivamente eso se pueda llevar adelante. Y la segunda cosa es que no basta simplemente ponerse de acuerdo en la competencia electoral. Es necesario, y de eso no veo nada, plantearse una suerte de programa mínimo para todos los candidatos. Una suerte de programa mínimo que diga, bueno, aquí quien gane va a luchar en esta dirección. Evidentemente un programa mínimo no es una camisa de fuerza, que implica que todos van a decir lo mismo y de la misma manera. No, cada candidato le pone su personalidad, le pone su condimento, le pone sus elementos propios, pero tenemos todos una bandera común. Y yo te digo una cosa, si la ciudadanía ve una oposición unida en torno a cuál va a ser el proceso, el método, etcétera, y las banderas de lucha que todos comparten, aunque como digo, cada uno de los que compiten le dará su matiz personal, pero hay una propuesta común, eso puede generar un gran entusiasmo. Es decir, hay que hacer de las primarias un esfuerzo grande de movilización política de la sociedad venezolana, no solamente para concurrir a animar las bases a participar, sino también para unirse en torno a una gran propuesta común de cambio y de futuro. Eso me parece fundamental. Y en esta dirección, la verdad que veo muy poco, por decir casi nada. Y me parece que si queremos darle entusiasmo, vigor, energía a estas primarias, ese elemento tiene que estar. Y esa es mi manera de ver, y con eso empato con lo que estaba diciendo por allá arriba, es a mi manera de ver lo que puede hacer que efectivamente haya un pie de lucha importante para poder contrarrestar todos los ataques que van a venir del otro lado. Inhabilitación de candidatos, mensajes que buscan desmoralizar y desmotivar a los ciudadanos, acciones de distinto tipo, pero si tú tienes una sociedad empoderada en torno a un objetivo de lucha y claridad en torno a eso, bueno, pues tenemos mucho más capacidad de enfrentar todas esas circunstancias. Tengo que hacer una pausa, pero de regreso quisiera referirme a los detalles de este proceso que organiza la Plataforma Unitaria para elegir un candidato o un líder de la alternativa democrática en nuestro país. Justo en esta entrevista del mes de mayo le preguntaban a usted sobre la posible participación del Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la UCAP para colaborar en la organización de este proceso. Al regreso le pediría un comentario, qué ha ocurrido con eso, si ha habido una solicitud formal o no a estas alturas, padre Virtuoso. Al regreso, insisto, le doy la palabra para contestar, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema AMPONIL.
El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Amigos, en Conexión 750, hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa por las primarias de la plataforma unitaria de cara a una eventual elección presidencial. Nos acompaña el padre José Brutoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, quien conoce perfectamente estos temas. Y yo les hago una inquietud acerca de la participación o no del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. ¿Qué ha ocurrido con eso? Entiendo que el director de esta institución, el profesor Benigno Alarcón, ofreció su apoyo, sus buenos oficios. ¿Qué puede compartir con nosotros, padre? Lo escuchamos. Bueno, yo te diría que eso sigue. El Centro de Estudios Políticos es de la UCAP, es un organismo especializado en materia política, pero de manera muy especial en materia electoral. Un centro que ha venido estudiando muy en detalle el proceso político venezolano y creo que tiene elementos técnicos muy importantes para poder apoyar, colaborar, etcétera, en la realización exitosa de un proceso como las primarias. Lo que sí se dejó claro en aquella oportunidad, y yo creo que es importante dejarlo claro, nosotros estamos dispuestos a toda la colaboración posible. Lo que no creo que es conveniente es que el Centro de Estudios Políticos o la UCAP o una organización sola en sí misma sea la responsable del proceso. Yo creo que de cara a la plataforma unitaria ha quedado claro que tiene que haber una suerte de comisión, como lo ha habido en otros procesos, una comisión presidencial o una comisión coordinadora que es la que rige el proceso. En medio a esa comisión y a la comisión técnica también, porque yo creo que hay dos instancias, ¿no? Una comisión rectora del proceso y hay una comisión también técnica para el proceso. Bueno, yo creo que el Centro de Estudios Políticos y la UCAP en general está en disposición de apoyar todas esas instancias para llevar adelante eso. Yo creo que eso sigue en pie y yo creo que eso ha sido pues muy, muy, muy bien visto. De cara, además, a este elemento que te decía de la necesidad de sacar al ruedo también una suerte de programa mínimo para el cambio, para entusiasmar a la movilización venezolana, y si son unas primarias para elegir un candidato que va a hacer esto, que va a contribuir con la transformación de Venezuela en esta dirección. Bueno, yo sí creo que la universidad, si algo tiene, son estudios, son propuestas, son una visión clara de lo que pasa en la situación económica, social, política, junto con otros muchos venezolanos, pero evidentemente tenemos un acervo académico bien importante y por supuesto que en eso estamos totalmente disponibles en ese apoyo. Ahora, padre Virtuoso, uno de los elementos fundamentales que ha mencionado el propio profesor Benigno Alarcón tiene que ver con la participación o no del Consejo Nacional Electoral. Él ha hablado de lo que arrojan las encuestas, la desconfianza que hay en la ciudadanía, la inconveniencia de, acudir a el órgano electoral. ¿Qué opina usted sobre este punto específico? Algunos precandidatos incluso han puesto como precondición
organizar un proceso manual, independiente. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Es una decisión compleja. Yo creo que hay argumentos a favor y en contra. Creo que el Centro de Estudios Políticos, a través de sus papers y en boca del profesor Benigno, pues creo que pone de relieve pues muchos de los contras que tiene un proceso de primarias conducido por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, uno es ese tema, la desconfianza que hay en la ciudadanía, y otro tema tiene que ver con, al no tratarse de un proceso electoral general, entonces el proceso electoral de un sector de la población que además está en disputa claramente con la mayoría de los que componen ese sistema. Entonces, usted va a tener un organismo, bueno, con los cuales hay bastantes diferencias políticas conduciendo el proceso electoral de ese otro sector en el cual está en contra. Entonces, evidentemente, eso augura bastantes dificultades y bastantes problemas que hacen como bien difícil el tema. Pero hay, sin embargo, algunas posibilidades de acuerdo para ver, por ejemplo, si el Consejo Nacional Electoral pudiera apoyar en algunos aspectos, ¿no? En algunos aspectos, pero que también pasa por la discusión de cómo va a ser el proceso. Por ejemplo, si es una elección que se va a hacer pues por vía electrónica, a lo mejor conviene la participación al menos de la infraestructura electoral del CNE. Y bueno, quizás algunos otros aspectos, el tema, por ejemplo, de hacer uso del registro electoral que tiene el CNE. Yo creo que el tema de unas elecciones, tanto dentro del país como fuera del país, necesitan un referente objetivo. Y bueno, ahorita tenemos un registro electoral. ¿Cuánto puede usar la oposición o los que organizan las elecciones precisamente para las elecciones primarias? ¿Cuánto puede utilizar ese registro? Y finalmente diría, mira, nosotros tenemos una experiencia positiva que fue las elecciones primarias, que las últimas que se realizaron de la oposición, en la que hubo una cierta articulación con algunos recursos que el Consejo Nacional Electoral podía brindar. Y la experiencia no fue negativa. Se tomaron una serie de previsiones. Acuérdate, por ejemplo, aquello de los cuadernos, y algunos otros elementos, pues para garantizar el resguardo del voto y la seguridad de los electores, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es posible, evidentemente habrá que tantearlo, no sé hasta dónde se puede llegar ahí, pero es una opción ver, bueno, de los recursos que tiene el Consejo Nacional Electoral, que un organismo nacional, pues con toda una infraestructura para ello, etcétera, para el tema de elecciones, pues cómo pudiera colaborar en esto. Pero como digo, yo en este momento no me atrevo a decir ni sí ni no, porque depende a cuánto está dispuesto el Consejo Nacional Electoral a apoyar un proceso que no controla, apoyar un proceso que quienes lo controlan tienen su propio dueño, que es en este sentido los partidos que van a organizar ese proceso y que van a participar en ese proceso. Entonces, bueno, eso también es una telita importante que cortar, o una tela importante que cortar en este tema. Finalmente, padre, le preguntaban acerca de su expectativa de cara a las negociaciones en México. Yo le reitero la inquietud, eso fue en el mes de mayo, pero a estas alturas y luego de lo que ha ocurrido, ¿qué esperar de cara a este proceso? Recientemente el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, decía las sanciones contra el régimen de Maduro siguen vigentes porque, entre otras cosas, no han negociado de buena fe, no han cumplido los compromisos. Yo le pedí un comentario y, por otra parte, hay algunos dirigentes de la Alternativa Democrática que se plantean el escenario Nicaragua, donde Daniel Ortega, compitió prácticamente solo luego de perseguir
arrestar a todos los candidatos a las presidenciales. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos puntos específicos? Lo escuchamos. Mira, con respecto al tema de la negociación, efectivamente, es un proceso que yo creo que de parte de la oposición venezolana no cabe duda de que se ha hecho todo lo posible para que pueda llevarse adelante. Ha entrado también en ese proceso, Estados Unidos directamente a participar, a mi manera de ver, de una manera no muy clara para los venezolanos, pero todos sabemos que también desde Estados Unidos se está participando directamente en procesos de diálogo y de negociación con el gobierno. Eso parece, escurcando un poco en lo que pues va apareciendo en la opinión pública. Eso está allí presente, ¿no? Pero sin embargo, el tema que me parece a mí pues más claro es que el gobierno de Maduro parece totalmente trancado a un proceso directo de negociación con la oposición venezolana. Eso hasta el momento está ahí, es lamentablemente, pero parece que es así. No hay ninguna señal en esa dirección y, como digo, eso es bastante lamentable. El gobierno de Maduro más bien está buscando ampliar sus escenarios de negociación, como digo, quizás directamente con Estados Unidos, que le interesa, y con otros actores como la Unión Europea, etcétera, pero de manera más clara con Estados Unidos y yéndose más por la vía de los intereses comerciales. Mira, el escenario de Nicaragua es un escenario que está allí. Y que los venezolanos no podemos dejar pasar por alto. Un proceso en el cual el Ejecutivo fue cooptando todos los espacios y, en el momento en que sintió que podía barrer con todas las fuerzas de oposición, lo hizo. Hasta llegar al límite de hoy, que quizás, a veces me atrevo a pensar, que Nicaragua en este momento pues tiene un nivel de autoritarismo casi mayor que, si no es casi mayor que el de Cuba, al menos es exactamente igual, y compitiendo muy de cerca con él. De tal manera que es un escenario que los venezolanos tenemos que tener allí muy delante de lo que pudiera pasar. Por eso insisto, nosotros no podemos perder tiempo, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, nosotros tenemos que movilizarnos, y el tema de las primarias, pensado de una manera integral, puede ser una gran oportunidad para él. ¿Es conveniente, padre, que el presidente interino Juan Guaidó participe en esta como parece lo están promoviendo desde el seno de su organización política, Voluntad Popular? ¿Qué opina usted? Bueno, yo no me atrevería a decirlo, es una decisión que tendrá que tomar el partido Voluntad Popular. Según entiendo, la debió tomar ya. Ellos, tienen que tomar esa decisión sabiendo sus pros y sus contras. Pero yo no me atrevería a pronunciar en este momento si es conveniente o no conveniente, porque es una decisión de un partido político. Padre José Virtuoso, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con los escenarios políticos de nuestro país que pasan por las elecciones primarias de la plataforma unitaria y también por los comicios presidenciales que tendría que celebrarse en nuestro país probablemente en el año 2024. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La